Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 2, 32 a 47. Y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes. Aleluya. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Esto es el mensaje de qué hacer. ¿Qué es lo que uno debe de hacer? Amén. Y vamos a leer versículo 32 una vez más. Y dice así. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aleluya. El apóstol Pedro estaba hablando del mismo Jesús, en lo cual ellos, eso es, en aquellos que estaban juntados en aquel día por la mano de Dios para escuchar el mensaje que Pedro estaba dando y explicando de Jesucristo, que aquellos querían crucificarse, de la verdad no tenían razón para hacerlo. Dios había resucitado el hombre Jesucristo de la tumba. Jesucristo había resucitado de los muertos y el apóstol Pedro había mencionado ese hecho, que aquellos que estaban en el aposento alto, todos ellos eran testigos de esa verdad y los eventos que sucedieron en el día de Pentecostés. Porque
era el trabajo de Dios, el sonido, las llamas de fuego, hablando en otros idiomas. Todo eso era el labor del Espíritu Santo. Y la predicación también fue inspirado por Dios. El apóstol Pedro, él era el líder del movimiento cristiano de aquel tiempo. Él paró para declarar quién era Jesucristo, quién es Jesucristo. Sobre el derramamiento del Espíritu Santo, el hecho que ellos deben de enfocarse en Jesucristo para clamar a Él para salvación, arrepentir y ser bautizado en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo. Entonces todos estaban testificando a la multitud del mismo mensaje que fueron aquellos. Todo mensaje eran de aquellos. Ellos que estaban en la multitud afuera del aposento alto, algunos de ellos, aleluya, fueron convencidos y convirtieron. Aquel día fue el principio de la iglesia y incluyó aquellos que estaban en el aposento alto, pero también 3,000 personas que estaban en la calle. Aleluya. Después incluirá los judíos y los gentiles, pero en aquel día empezó con judíos. Aleluya. Jesucristo estaba edificando su iglesia y iba a ser de la gente alrededor del mundo. No iba a ser solamente un solo nación, de un solo nación. Versículo 33 nos dice así. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aleluya y aleluya. Gloria a Dios. Aquí es algo que el apóstol Pedro había expresado a aquellos sobre el Espíritu Santo, que fue derramado, y aquellos que recibieron, ellos eran testigos. Aleluya. Pero también los que estaban en la calle fueron testigos, o podrían ser testigos, porque ellos lo vieron y escucharon. Aleluya. Y su reacción para ellos mismos era muy importante. Porque Jesucristo, el Espíritu Santo estaba haciendo la obra. Aleluya. Entonces aquellos que podrían reaccionarse positivamente o negativamente, según, aleluya, la palabra de Dios. Aleluya. O rechazando para ser convertido a la cristianidad. Claro, aquellos que estaban sobre la calle posiblemente no entendía la enormidad de que Dios estaba tratando de convencerlos por medio de usar su propia gente, los apóstoles del Señor y todos aquellos que estaban en el aposento alto, para convencer todos ellos. Pero también a quien quería, aleluya, para llegar a la fe del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, claro, ascendió al cielo para ser exaltado, como está mencionado, por la diestra de Dios, lo cual
esencialmente significa que Él tiene todo el poder y la autoridad de Dios mismo, el juez de toda la humanidad, porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él desea a salvar a todos y Él quiere, aleluya, hacerlo. Él había recibido del Padre, lo cual era prometido, la promesa del Espíritu Santo, porque fue derramado sobre todo ser humano. Todos los que, aleluya, van a recibir su promesa. Dios derramó su Espíritu y básicamente todos aquellos que estaban en el aposento alto y aquellos que estaban en la calle también fueron ellos testigos, si eran buenos o malos, de esas cosas que ocurrió en aquel día. Ellos podrían verlo y escucharlo. Eso significa que cuando Dios derrama de su Espíritu sobre toda carne, es algo que sigue para ser visto y oído. No es algo que es silencio. El derramamiento del Espíritu Santo, aunque no es algo que tiene hoy en día las llamas de fuego que pueden ver por nuestros ojos sobre el que recibe el Espíritu Santo. Aleluya. Pero en aquel día sí sucedió así. Pero nosotros hoy en día sabemos que es un fuego espiritual que entra a la persona que lo recibe. Amén. Y aquel que recibe el derramamiento del Espíritu Santo empezará hablando en otros idiomas. Eso es el sonido que permanece y continúa de ser escuchado cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Puede ser oído porque alguien está recibiendo el Espíritu Santo y hablando, y esa manifestación es hablando en otros idiomas. Las personas están hablando en otros idiomas, las cuales han recibido el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer versículo 34 que dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Aleluya. Siéntate a mi diestra. Aquí el apóstol Pedro estaba clarificando quién iba a estar sentado sobre el trono. David, el rey de Israel en un tiempo, no subió a los cielos como Jesucristo. Fue David que dijo que el Señor Dios, eso es el Espíritu, había hablado al hombre Jesucristo a sentar a su diestra. Eso es en la silla o el trono de autoridad y poder en el cielo y también en la tierra, hasta que sus enemigos, aleluya, van a ser o van a estar, como dice el versículo 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso es lo que dice el versículo 35. Los enemigos son los enemigos del Señor. Dios tiene un propósito que van a estar en
Aleluya. Van a estar, ah, van a estar como estrado de los pies de Jesucristo, el hombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Eso significa que el Señor eventualmente va a tener, el hombre Jesucristo va a tener la victoria sobre todos aquellos enemigos. Aleluya. Y el Espíritu de Dios lo va a hacer alrededor del mundo. Aquellos que son los enemigos del Señor va a inclinarse y declarar que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Él es Dios. Versículo 36 dice: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Entonces, Israel fue el primer país allí en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, para que ellos recibieron la noticia sobre Jesucristo, quién es Él. Aleluya. Para escuchar sobre Él. Claro que ellos decidieron a sí mismos para entrar en el reino de Dios o rechazarlo. El apóstol Pedro él declaró a Israel para el propósito de darlos a ellos esta noticia primero para entrar en el reino de Dios. Sin embargo, cuando aquellos que eran de Israel lo habían rechazado a él, ellos después iban a sufrir por haber rechazado el rey de la gloria. El punto que el apóstol Pedro estaba predicando y permitía que Dios hacía su obra. Él quería que todo Israel conociera que Jesucristo, Él es el Señor y Él es Cristo. Eso significa que Él es el mismo que creyó a todos. Él es el Padre, el Creador. Es el Dios que los judíos habían declarado que Él es el único. O sea, aleluya. Todo Israel y toda la humanidad de verdad deben de servir solamente a Él. Pedro estaba declarando en aquel día que Él era Jesús y es Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Él mismo estaba asegurando en ese hecho, porque él fue testificando a los que estaban juntados, esa multitud. Aleluya. Ese día, el apóstol Pedro ya sabía que ellos eran aquellos que clamaban o dijeron que debían de crucificar el Rey de la Gloria, el Rey de los judíos, el único Señor y Cristo. Amén. Ellos debían de saber o conocer quién ellos declararon para crucificar. Y no saber solamente que ellos crucificaron a alguien inocente, pero ellos necesitaban saber, aunque ellos posiblemente en aquel tiempo no entendían quién era.
Él era y es el Señor Dios que ellos querían crucificar. O sea, Él es aquel que ellos dijeron en Deuteronomio capítulo 6:4, oye Israel, el Señor es el Señor nuestro Dios. Él es uno, aleluya. Gloria a Dios, amén. Vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4. 6:4 dice, aleluya. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos estaban declarando eso cada día. Pedro quería decir que Jesucristo era aquel que ellos declararon que es uno. Jesucristo es aquel que ellos estaban declarando que Él es uno. Él es Dios. Jesucristo es aquel. Aleluya. Vamos a leer Hechos 2:37 que dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban diciendo, ¿qué haremos? Cuando ellos escucharon el primer mensaje del Evangelio de Pedro, aleluya, y aquel día, eso fue entregado a la gente por alguien que acababa de recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba moviendo sobre ellos para aceptar ese mensaje. Ellos escucharon del error de sus caminos. Y Dios estaba dando a ellos una oportunidad de ser convertido y cambiado. Ellos, esencialmente, recibieron algo que estaba tocando su corazón y su conciencia, porque la verdad era cierto que ellos estaban clamando para Barabá y no para Jesucristo. Aleluya. Porque eso era cierto, que estaban clamando para Barabá y no para Jesucristo, el Rey de la Gloria. 3,000 personas de ellos fueron convertidos y convencidos de sus pecados. Y ellos habían expresado su deseo de escuchar lo que debían de hacer. Ellos estaban preguntando el apóstol Pedro y también el resto de los apóstoles de cuál era la necesidad de aquellos que deben de qué es lo que debían de hacer en ese tiempo nuevo, en ese tiempo. Ellos, la verdad, no sabía, no conocía qué tan serio era su decisión de seguir a Jesucristo, pero parecía que estaban dispuestos, 3,000 personas de ellos, de obedecer a Jesucristo. Entonces, esta pregunta de la multitud, aleluya, aunque ellos no dijeron quién estaba diciendo esto de la multitud, aleluya, pero fueron ellos convencidos y de su conciencia, aquellos que querían arrepentimiento, porque ellos
no sabían lo que debían de hacer de aquel día. Entonces el apóstol Pedro había dado a ellos la noticia de qué es lo que debían de hacer. Aleluya. Pero esta noticia de qué es lo que debían de hacer no era solamente o únicamente para aquellos en aquel día. De hecho, era para todos después de aquel día, hasta hoy en día. A quien quería o quiere entrar en la iglesia, hoy en día debe de hacer lo que Pedro había predicado o decía lo que debían de hacer. Toda la gente necesita hacer lo que el apóstol Pedro había dicho. Aleluya. Porque, aleluya, Jesucristo había dicho, ¿quién recibirá los reyes, las llaves del reino de Dios? Entonces, si ellos querían entrar en el reino de Dios, ellos debían de obedecer sus palabras que el apóstol Pedro quería decir. El versículo 38 nos dice así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Básicamente, había tres cosas que el apóstol Pedro había mencionado. Y la primera de ellos era para arrepentirse de sus pecados. Amén. Arrepentirse de sus pecados. Aleluya. Toda gente esencialmente ha hecho pecado. Pero para que alguien reciba perdón, necesitan hacer, escuchar o leer, también hacer lo que el apóstol Pedro había mencionado. Vamos a leer Efesios capítulo 2, 19 a 22, porque aquí nos dice qué es lo que el Espíritu Santo hace. Vamos a leerlo. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. O sea, aquí nos habla que estamos construyendo nuestra fundación espiritual sobre los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo aleluya, la principal piedra del ángulo. Aleluya. Él es el principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo.
Aleluya. Gloria a Dios. Que el apóstol Pedro había hablado en aquel día, el día de Pentecostés, era para que la gente escucha y creer y obedecer estas palabras. Porque el Espíritu Santo estaba hablando por medio de él. Y en aquel día era para los judíos, pero también hasta después cualquier persona que iba a leerlo y obedecerlo es para que ellos también pueden ser salvos de esa doctrina que él predicó en aquel día. Entonces, la primera cosa es para realizar quién es Jesucristo, que el Espíritu Santo es necesario arrepentirse de todo lo que ha hecho uno mal, porque nosotros somos, como Pablo había escrito, todos somos pecadores y han pecado. Y, como dice aquí, aleluya, en Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, arrepentimiento es necesario para expresar que somos pecadores y que nuestro pecado había puesto Jesucristo sobre la cruz de Calvario. Entonces nosotros debemos de arrepentirse de ese pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquellos que no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo deben de hacerlo, porque es para perdón de los pecados. El perdón de los pecados es necesario. Amén. Y es para todos los pecados que hemos hecho. Jesucristo había pagado un precio de su vida para que nosotros podamos recibir perdón. Entonces, cuando uno arrepiente, él debe también ser bautizado y eso debe de ser en el nombre de Jesús. Porque él es el, ¿cuál? Principal. Aleluya. Él es, gloria a Dios. Aleluya. Como dice en Efesios que acabamos de leer, Efesios capítulo 2. Aleluya. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Amén. Versículo 20. Dice así. Aleluya. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, todos deben de ser bautizados en el nombre de Jesucristo porque Él pagó el precio para nuestros pecados. No era solamente para los pecados chiquillos, pero también los pecados grandes. Entonces, cuando uno arrepiente, Él debe de ser bautizado también en el nombre de Jesucristo, porque Él es el principal ángulo. Aleluya. De nuestro
edificación espiritual. Debemos de tener Él en ese edificio espiritual. Él es el fundador mismo de eh, ese edificación, de ese edificio, aleluya, espiritual. Aleluya. Como dice, Él es la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Entonces es necesario ser bautizado en el nombre de Él. Aleluya. Para recibir perdón de nuestros pecados y declarar que Jesucristo es el Señor mismo, Dios mismo. Aleluya. También debemos de recibir el Espíritu Santo, porque es la promesa, como fue la promesa que aquel día 120 y después 3,000 personas habían recibido. Es la promesa durante la edad de la iglesia para todos a recibirlo. Todos pueden recibir el Espíritu Santo, sea los judíos, los gentiles, cualquier persona, sea joven, sea anciano, sea de esta raza, de otro, de este país o el otro, cualquier país, de cualquier persona puede recibir el Espíritu Santo. Amén. Entonces hay 3 puntos muy grandes que la gente necesita obedecer, y eso es lo cual Pedro había mencionado para entrar en el reino de Dios: arrepentir, ser bautizado en el nombre de Jesucristo y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso fue porque Jesucristo iba a dar las llaves del reino de Dios a él, para que él predicara en el día de Pentecostés, declarando Jesucristo como Cristo, el Hijo de Dios, pero también que Él es el Señor. Aleluya. Usando las llaves en aquel día, porque era el día que la iglesia había comenzado. Aleluya. Empezado. Y la gente necesitaba saber cómo entrar en el reino de Dios en aquel día. Entonces él declaró el mensaje correcto de cómo entrar en el reino de Dios. Sea esa persona, que sea esa persona un judío, un gentil, que él sea un esclavo o libre, pobre o rico, samaritano o cualquier persona. Todos somos iguales. Deben de hacer lo mismo. Dios no respeta a las personas. Como Pedro había declarado a Cornelio. No es solamente para los judíos, pero es también para los samaritanos, los gentiles, iguales. Deben de entrar en el reino de Dios en la misma manera. Deben de arrepentirse, deben de ser bautizados en el nombre de Jesús para recibir el don del Espíritu Santo. Aleluya. El apóstol Pablo no era diferente. Él también encontró a Jesucristo. Y fue dicho por Jesucristo que él debía de entrar en la ciudad de Damasco. Y después él recibió la noticia que debía de hacer. Ananías lo había dicho en Hechos capítulo 22,
Y versículo 16, lo que debía de hacer. Aleluya. Y dice así, Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces era necesario y es necesario ser bautizado en el nombre de Jesucristo durante la edad de la iglesia. Amén. Gloria a Jesucristo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo fue guiado por Jesucristo para que él recibiera la noticia de Ananías de ser bautizado en nombre de Jesucristo. Aleluya. El apóstol Pablo también recibió el bautismo en el bautismo en el Espíritu Santo, porque Ananías fue enviado a él para que él recibiera el bautismo del Espíritu Santo y la sanidad de sus ojos también. Y él lo recibió. Y él empezó a hablar en otros idiomas. Después, él dijo, yo estoy feliz que hablo lenguas más que ustedes, los corintios. Entonces, esto es el mensaje para la edad de la iglesia. ¿A qué debemos de hacer? Y en versículo 39, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, 39, nos dice así, aleluya. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén y amén. Aquí el apóstol Pedro mencionó a los judíos en Jerusalén, pero también a cualquier persona que quería que quiere el favor divino y salvación, a escuchar este mensaje de Hechos 2:38, porque eso fue la promesa a los judíos, a sus hijos y todos los que están lejos, aún cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Eso significa los samaritanos, los gentiles y todos que están alrededor del mundo. Aleluya. Deben de tener la misma experiencia de arrepentimiento, bautismo en nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Aleluya. Entonces, esto es lo que la iglesia debe de hacer. Ser guiado por el Espíritu Santo para escuchar lo que el apóstol Pedro había dicho en ese día. Porque hoy en día sigue igual. El mensaje está escrito, no va a cambiar. Entonces necesitamos obedecerlo. Versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Amén. El apóstol Pedro seguía en su mensaje, pero tenemos solamente estas palabras de él. Aquellos que fueron muy importantes para que nosotros podemos saber lo que debemos de hacer para entrar en el reino de Dios. Él mencionó cómo ser salvos de esta generación. Eso significa que la generación inmunda. Es mejor escuchar la voz de Dios. Y aún la gente religiosa deben de escuchar la voz de Dios. Por medio de lo que Pedro había predicado en aquel día.
arrepentir, bautícense en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Eso fue un milagro tan glorioso en aquel día. Y hoy en día Él va a hacer lo mismo, o sea que Él va a derramar su Espíritu Santo sobre todos los que quieren también. Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya. Básicamente incluye, aleluya, aquellos que escucharon las palabras de Dios por medio del apóstol Pedro. 3,000 personas fueron bautizados en agua en el nombre de Jesús y habían recibido el don del Espíritu Santo. Estaban muy alegres para escuchar la palabra de Dios y alegres de entrar en la iglesia en aquel día, el día de Pentecostés. Amén y amén. Gloria a Dios. Y yo invito a todos ustedes que hacen lo mismo. Clámale a Él. Aleluya. Saber quién es Él. Él es el Señor de la gloria. Él es Cristo. Él es nuestro Padre celestial. Él es el único que hay y que da salvación. Que deben de arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas como evidencia que tenemos el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga hoy en día. Amén.